Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ahí yo atorándome con... Ya, Buenas vamos. tardes, Miss. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenas tardes, ¿no? Ya es tardes, 12:10. Muy bien, Catherine, buenas tardes. ¿Cómo están? Miss, buenas Estefano, Buenas tardes, Miss Violeta. Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Stephanie, Litano, Sebastián Arriaga, Valentino y Buenas tardes. Tania. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. A ver, chicos, muy bien. Muy bien, ya todos están ingresando a clases. Muy bien, ¿cómo están, chicos? Elga y Azul, buenas tardes. Dieguito, buenas tardes. Abran sus cámaras. Buenas tardes, Miss. A ver, buenas tardes. Valentino. ¿Quién está? ¿Valentina? ¿Quién está? Arriaga Valentino. Ah, Valentino. Muy bien. Vamos a ingresar entonces ya a clases. Muy bien, chicos. Allí está. Les presento la clase del día de hoy. Es el curso de comunicación para primero de secundaria. Antes vamos a hacer la siguiente dinámica que se llama el rey pide, ¿no? El rey les pide y ustedes tienen que concederle los deseos al rey. Pues bueno, el rey pide, chicos, que le traigan una taza. Que le traigan una taza. Muy bien, corriendo todos. Se están movilizando. ¿Dónde hay una taza? Muy bien. No hay, dice Stephanie. Bueno, Yo, Miss. Valentino, muy bien, Sebastián. Muy bien. El rey pide que le traigan un peine, un peine, un peine. Muy ¿Qué bien. tal, Miss? Valentino tiene todo cerca. Ahí está. Muy bien. Elga también trajo ya su peine. Muy bien. Ahí está, llegó a tiempo Stephanie. Muy bien, ahí está su peine también, Kiarita. El rey pide que le traigan una regla, una regla. Muy bien, ahí está corriendo con la regla. Muy bien. El rey pide que le traigan una cuchara, una cuchara. Todo el mundo muy bien, Vania, ahí tenía la mano su cuchara. Muy bien, ahí trae Yo, Miss. Sebastián, muy bien, ahí está. También Dieguito y casi todos muy bien, trajeron rápidamente su cuchara. El rey pide que le traigan un plato, un plato. Muy bien, ahí están corriendo, muy bien, ya tenía la mano Diego, también Vania, muy bien, algo que estaba escogido, muy bien. El rey pide que le muestren una tapa, una tapa, una tapa. Muy bien, ahí ha mostrado era una tapa, muy bien, Dieguito, ahí muestra una tapa, muy bien. Arturo se ha ido, Sebastián Arturo se fue a traer la tapa de su olla. Muy bien, Kiarita también. Muy bien. El rey pide que le muestren una almohada, una almohada, una almohada. Muy bien, Dieguito rápidamente encontró su almohada, Vania también. Sebastián Arturo se ha ido a buscar a su cuarto. Muy bien, Catherine encontró rápidamente su almohada. Muy bien, chicos, por lo menos se han relajado un poco yendo a traer todo, ¿no? Algunos, mira, Sebastián trajo. Muy bien, Sebastián arrastró de su cama su almohada. Muy bien, Sebastián. Gracias por traer la almohada. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la clase de hoy. Algunos han echado carrera a traer a la cocina, todo, ¿no? Porque no estábamos cerca. Ok, Vania creo que se ha ido no, ahí está.
Muy bien, Kiarita es la que creo que se ha ido hasta el cuarto a traer la almohada. Muy bien, vamos a ver, chicos, a continuación, ¿qué tenemos? Muy bien, vamos a ver. Comunicación para primero de secundaria. Listo, pasamos a la clase de hoy. Pues miren, les presento un poema titulado Puerto Supe. Y dice así, miren, está escrito, ha sido escrito por Blanca Valero. Escuchamos, ¿qué dice este poema? Mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh, mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Ah, miren, eso fue un poema a Puerto Supe. Veamos. Pregunto, ¿de qué trata el texto? Veamos. Stephanie, ¿de qué trató el texto? De mi infancia, ¿De la infancia de dónde? ¿Dónde se ubica este personaje? A ver, ¿alguien me puede decir? Sebastián Arturo, ¿de qué trata el texto leído? De un niño que tiene una infancia. No, se trata del Puerto Supe, nos está relatando este lugar, ¿no? Que se llama Puerto Supe. Un puerto es el lugar donde llegan, ¿no? Donde llegan los barcos, ¿no? Ahí llegan, en el puerto llegan los barcos. Y pues aquí en el Perú, en la costa, sobre todo, pues hay un puerto llamado el Puerto Supe, ¿no? Y pues nos está contando, ¿no? Que en su infancia, en estas costas, toda su vivencia, ¿no? De cómo fue frente a las aguas, al mar, ¿no? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es el que he leído? Litano, ¿qué tipo de texto será el leído? ¿Qué es? Un poema. Correcto, es un poema lo que se acaba de leer sobre el Puerto Supe, ¿no? Muy bien. Número 3. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza? A ver, ¿qué tipo de lenguaje ha sido utilizado? ¿Lo dice así en forma literal, en forma normal, o ha expresado un lenguaje literario? ¿Qué dice Dieguito? No sé, creo que... Se utiliza un lenguaje literario, ¿no? No está dicho normal como nosotros en su forma cotidiana, ¿no? Aquí está utilizando un lenguaje literario con expresiones artísticas, ¿no? Correcto. Número 4. ¿El texto comprende frases que riman? ¿Qué dicen ustedes? ¿Riman o no riman estas frases? A ver, ¿No? ¿qué dicen? ¿No riman? ¿O Sí sí riman, Luisita. Sí, riman, ¿no? Tiene musicalidad también. Muy bien, vamos a ver. ¿El texto es una composición poética? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una composición poética o no es? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, ¿Por Sí, qué? misita, sí, mis. ¿Por qué? porque el lenguaje en el que está escrito es el que arma el género literario, que es el que engloba los poemas. Correcto, está escrito con un lenguaje literario, ¿no? Donde tiene musicalidad, ritmo, ¿no? Las expresiones son artísticas, no está dicho en un lenguaje común, ¿no? Por eso que es una composición poética. Y además por su estructura, si ustedes ven, no está escrito de extremo a extremo, ¿no? Donde utilizan solo la parte del medio de la hoja,
¿no? Una parte de la hoja está escrito. ¿Y en qué está escrito? En versos, ¿no? Cada una de las líneas al cual se dice estas palabras están en verso. Cada línea es un verso y este es un párrafo del poema, ¿no? Muy bien. Ahora veamos otro tipo de escritura. Miren, acá dice al anochecer y es un fragmento de Emiliano Pardo Bazán. Esa es otra forma de escribir, ¿no? ¿También en literatura? Sí, pero es otra forma de escribir. Vamos a ver, dice, en la vereda solitaria se encontraron a la puesta del sol los dos hombres del pueblo. Venían en contrarias direcciones. El uno regresaba de dar una ojeada a sus viñas, que empezaba a brotar. El otro había asistido más bien curioso al suplicio de cierto Yeshua de Nazaret y bajaba de la montañuela para entrar en la ciudad. Mira, eran dos personajes, dice entonces, ¿no? Que se encontraron al anochecer. Uno que venía de haber visto sus viñedos, ¿no? Que estaban brotando. El viñedo es donde se cultiva, donde se siembra las uvas, ¿no? Y el otro, pues venía de haber asistido, dice, a un suplicio, ¿no? A una matanza. ¿De quién? De cierto Yeshua. Mira, Yeshua de Nazaret. Y bajaba de la montañuela para entrar en la ciudad. Dos personajes diferentes, ¿no? Veamos de qué trata el texto, chicos. ¿De qué trata el texto? A ver, ¿quién me dice? Tatiana creo que nos quiere dar. A ver, ¿de qué tratará este texto? No, profesora, estoy pensando todavía. Ok, a ver, piensen chicos, ¿de qué tratará este texto? Es diferente al anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál será el tema de este texto? ¿Alguien me puede decir? A ver, Litano, ¿tú qué crees? ¿De qué trata este texto? De la acción de dos personajes diferentes, ¿no? Uno que vivía una vida cotidiana y de que regresaba de lo que tranquilamente veía su sembrío, ¿no? En cambio había otra persona que había estado de curioso, pero ¿a quién había visto? Pues lo había visto, ¿de qué época sería? De la época antigua, ¿no? Aunque ahí tenemos una imagen más moderna, pero habla de dos hombres, uno que, pues bueno, no le interesaba nada y que estaba que había ido después de haber visto sus terrenos, ¿no? En cambio otro que había estado de curioso, ¿dónde? Había estado viendo pues a una persona que no conocía y era Jesús, ¿no? Yeshua de Nazaret, justamente en el momento en que lo estaban matando, ¿no? Es decir, en su crucifixión, había visto la crucifixión. Mira, esas dos personas que nada tenían que ver unos del otro, se encontraron, ¿no? Se encontraron en el camino, estaban regresando. Ah, mira, entonces, vamos a ver. Número 2. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es igual que el otro? No, No, correcto. Entonces, ¿qué tipo de texto será? Narrativo. Correcto, este es un texto narrativo, no es poético, no es literario, este es narrativo, ¿no? Correcto. Vamos a ver. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza aquí? ¿Es igual que el lenguaje que ha utilizado la poesía, el poema? No, No, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje está utilizando? Es un lenguaje más cotidiano, lo entendemos mejor, ¿no? Con menos
símbolos literarios menos figuras literarias. Aquí lo vemos claramente, ¿no? El lenguaje lo utilizamos claro, ¿no? Un lenguaje conciso, un lenguaje directo. No está utilizando un lenguaje demasiado rebuscado, ¿no? Ni artístico. Y es así, chicos. Entonces, ¿qué es lo que queremos resaltar? ¿Qué nos estamos dando cuenta? ¿Alguien me podría decir? ¿En literatura hay una sola forma de escribir? ¿Quién me dice? No, 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 ¿por qué? A ver, Dieguito, que porque se, acaba de decir no. porque se puede, o sea, sí se puede escribir de muchas maneras, como en los textos literarios, como los cuentos o los poemas. Correcto, entonces podemos escribir, ¿no? En literatura no hay una sola forma de escribir, ¿no? Se puede escribir bien en versos o también en prosas, y eso es lo que hoy lo vamos a descubrir. Miren, hemos visto en los ejemplos, ¿no? A eso se le llama, pues a esas dos formas de escribir, uno es el verso y la otra la prosa. Y vamos a, ¿cuándo se dice que un escritor ha escrito en verso y cuándo en prosa? Les presento entonces, ¿qué es el verso? Pues es una forma especial de expresarse. Aquí, ¿qué expresa el verso? Sentimientos, emociones. Expresa la mayoría de escritores que quieren expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, lo van a hacer en verso. En cambio, cuando alguien te quiere contar una historia, una narración, te quiere relatar algo histórico o alguna anécdota, lo va a hacer en prosa. Y veamos, por eso te dicen los textos en versos presentan unas características especiales. Y esas características es que sobre todo tenga ritmo y musicalidad, aunque no tenga rima. ¿Qué es la rima? Es cuando coincide, ¿no? Algún verso con otros, de acuerdo al sonido. No todos los versos van a tener rima, pero sí, todos los versos tienen ritmo y musicalidad específicos, ¿ya? Que debe contar esta forma de escribir, ¿ya? Una de las cosas que contiene el verso es musicalidad y ritmo, aunque no tenga rima, ¿ok? La rima en algunos puede tener y en otros no. Cuando tiene rima se le considera, entonces los versos tienen tipos de verso. Y les decía, cuando el verso tiene rima se llama verso rimado. En este tipo de verso, pues las palabras finales de un verso van a rimar entre ellas, ¿ya? Esta rima puede ser asonante o consonante, según la secuencia de las letras. ¿A partir de qué? De la última vocal acentuada del verbo. ¿Qué les quiero decir? Veamos un poema. Aquí está un poema. Primero les presento. Un poema me dice que está compuesto de versos. ¿Qué son los versos mis? Son cada línea que yo utilizo para escribir mi poema. Aquí tiene ¿cuántos versos? 4. El primer verso dice, en el pasadizo nebuloso. El segundo verso dice, cual mágico sueño de Estambul. Tercero dice, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ahora, me dicen que los versos deben tener ritmo y musicalidad. Escuchemos si tiene eso mi verso. Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Tiene, ¿no? Musicalidad y tiene ritmo. Es como una canción, ¿no? Pero en forma escrita. Ya, eso es musicalidad y ritmo. Pero vamos a ver qué tipo de verso es este. Me dice,
Lo voy a llamar verso rimado si es que la última letra de mi verso coincide con cualquier otro verso que tengo ahí, la última letra. En este caso, en mi primer verso tengo la última letra, sería nebuloso, ¿no? ¿En qué termina? En oso. ¿Cómo sé que? A ver, su terminación se ve de acuerdo a la última, dice vocal acentuada. Si yo pronuncio, esta es la última palabra de mi verso, ¿no? Veo nebuloso. Aquí está la mayor fuerza de voz. Desde ahí yo por eso subrayo. Oso. Desde ahí, ¿no? Está el sonido de la voz. Yo comparo. A ver, ¿en qué otro verso tiene el mismo sonido? Si tiene otro verso el mismo sonido, quiero decir que esos versos han sido rimados. Si no, vamos a ver cómo se llama. Veamos en este caso. En el pasadizo nebuloso, oso. Esa es su terminación de la última palabra de mi verso. Veo con la tercera. Su perfil presentaba desdeñoso, oso. ¿Es igual? Sí. Entonces, veamos con el segundo. ¿Qué dice mi última palabra de mi verso? Cual mágico sueño de Estambul. Bul. Ah, y ese sonido. Listo. Con lo otro, el último verso. La niña de la lámpara azul. Ul. Ah, miren. Entonces, esto es un verso rimado. ¿Por qué? Porque rima un verso con otro, ¿no? Por ejemplo, el primer verso está rimando con el tercer verso y también el segundo verso rima con el cuarto verso, ¿no? Entonces, esto está escrito, son versos rimados. Pero ahí me decía, pero las rimas pueden ser asonantes o consonantes. ¿Cuándo se le llamará asonante? Cuando solo coincide la vocal. En este caso no solamente coincide la vocal, ¿no? Sino vocal y consonante están coincidiendo. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama rima consonántica. ¿Listo? Eso es lo que te ha nombrado aquí. ¿Ya? Eso entonces, Miss, cuando rima cualquiera de los versos con otro, rima el mismo sonido, presenta, aunque fuera diferente la palabra, pero tiene en la última palabra del verso, tienen en el sonido, ¿no? Tienen un mismo sonido, como les digo, tienen el mismo sonido como oso y oso, o ul y otras palabras más que pueden haber, coinciden, se dice que es un verso rimado, ¿ya? Porque tienen rima, ¿ya? Eso es todo un trabajo que hacen los poetas, mira, para que la última palabra de su verso coincida con otras y le dé mayor musicalidad a su poema. Pero también hay algunos autores, hay algunos poetas que no acostumbran esto. Esto es una manera clásica, así se escribían los poemas. Pero cuando no tiene rima, ¿cómo se llaman los versos? Pues también existen los versos libres. Pues los versos libres no tienen rima ni medida, sí tienen musicalidad y ritmo, pero no tienen ni rima, no tienen ni medida, y forman parte de una composición en donde todos los versos son libres, es decir, no tienen esas terminaciones como el anterior verso, ¿no? Sino, pues te expresan sus sentimientos, sus emociones, pero de manera libre, sin contar, ¿no? Con esta rima. Veamos, en este poema también está constado de 4 versos, pero miren su final, dice: en la isla del vacío cantaba el pájaro, no tiene el mismo sonido, ¿no? A mitad de la noche, deshojado y triste. Sí tiene musicalidad, si ustedes escuchan, ¿no? En la isla del vacío cantaba el pájaro a mitad de la noche, deshojado y triste. Sí tiene ritmo y musicalidad, pero no tiene rima, ¿no? Es decir, la última palabra de su verso no lo ha hecho coincidir con ninguno, todos son libres.
¿no? El sonido vacío no es igual a pájaro, no es igual a noche, no es igual a triste. Ah, pues entonces, como está escrito, no es un verso rimado, es un verso libre. ¿Ya? Es una forma de escribir entonces de muchos poetas, de muchos escritores, ¿no? Puedes escribir en verso, pero mira, también nos viene aparte del verso, también nos viene que el escritor puede escribir en prosa. Es tal vez, entre comillas, una de las partes más fáciles, ¿no? Esto tiene algo de complicado, escribir en verso. Pero veamos qué es escribir en prosa. ¿Cómo reconozco que está escrito en prosa? Porque presenta la forma más natural de escribir, es decir, es como si han visto cuando ustedes escriben un cuento, utilizan todo el espacio, ¿no? De un renglón hasta el otro extremo. No tengo que utilizar una determinada cantidad, distribuirla en versos, no, ¿no? Por eso te dicen, cuando se escribe en prosa, se ocupa toda la línea, todo el renglón. Y pues es tan natural escribir, ¿no? Su escritura es natural y cotidiano. No tiene nada que ver que tiene que tener sonido, musicalidad, rima. No, eso no se considera dentro de una prosa. Veamos, un ejemplo. Miren, yo quiero contar, por ejemplo, este cuento. Lo estoy utilizando en prosa. Y dice, pero miren, chicos, escuchen esto. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante, con una curiosidad muy explicable que en mi temperamento de coleccionista me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprendibles. De título lleva la insignia de Julio Ramón Ribeiro. Miren, nos está contando de una manera natural una acción, ¿no? De que alguien en un malecón, pues encontró un objeto que brillaba, le llamó la atención, pues él se agachó, lo cogió, lo frotó y vio que al limpiarlo era una insignia, ¿no? La insignia es la que llevamos en el pecho, ¿no? Como señal de alguna institución, ¿no? Como su escarapela de ustedes que ahora la tienen en el pecho, pues es una insignia que simboliza, pues, nuestro amor a la patria, ¿no? Es un símbolo que tenemos ahí. Pues eso es lo que encontró él también, ¿no? Mira, es fácil de comprender. No lo dice utilizando otro, no, todo es en forma literal, tal cual sucedieron, ¿no? Las acciones, o tal cual me la imagino. Pero no hay palabras que estén reemplazando a otras, ni que yo le tengo que dar un significado determinado, ¿no? Y no hay expresión de sentimientos como en los versos. Pues esa es la diferencia, chicos. Y al igual que el verso tiene tipos, las podemos diferenciar. Una de ellas es la prosa de base argumentativa. Quiere decir que podemos escribir en prosa cuando argumentamos algo. Aquí, ¿qué hace esta prosa? Pues presenta hechos, procedimientos y problemas. Aquí te van a dar en un escrito en prosa, pero argumentativo, ¿qué haces ahí? Escribes tus razones, ¿no? Las razones que tienes para sustentar cierta información. Por eso te dice, ahí te van a presentar hechos y procedimientos y problemas. En esta categoría, ¿cómo se escribe? En los ensayos y en las editoriales, ¿no? Ahí se dice que estamos escribiendo en prosa, pero en forma argumentativa. Argumentar es plantear tus razones, ¿no? Que tienes para informar ciertas cosas. Ahí, ¿cómo lo haces? En los ensayos y en las editoriales. Ahí te fundamentan, ¿no? ¿Cuáles son los hechos, los procedimientos que ha tenido alguna investigación?
También hay otra forma de escribir en prosa, que es en base, se llama prosa de base descriptiva. En esta forma de escribir, ¿qué haces? Aquí presenta la percepción que tiene el autor a través de sus 5 sentidos. ¿Qué observa? Ustedes ya saben hacer descripciones, ¿no? ¿Qué resaltan? A ver, de qué color es, de qué forma, lo que estás observando, tanto, no solamente con los ojos, ¿no? Sino también a veces puedes decir, gusta, por ejemplo, si quieres describir una fresa, dirás primero, es de color rojo, es de forma semi-ovalada, pues, ¿qué más? Tiene el gusto de un ácido, pero también dulce. Mira, estás utilizando tus 5 sentidos en tu descripción, por eso te dice, aquí presenta la percepción, cómo ves, ¿no? Las cosas tanto por medio del gusto, cómo lo sientes, ¿no? Y cómo lo percibes, dando formas, colores, al tacto también le puedes decir, esto sabe, tiene la fresa, por ejemplo, tiene algo rugoso, es algo áspero, no es suave, a diferencia del durazno que al tacto es suave, por ejemplo, ¿no? Mira, estás utilizando tus 5 sentidos para poder relatar, narrar. Eso se llama prosa de base descriptiva. ¿Hay otro tipo? Sí. La otra se llama prosa de base narrativa. Es cuando tú cuentas un cuento, una leyenda, un mito, ¿no? Por eso te dice, la prosa de base narrativa es cuando tú presentas una historia por medio de la exposición de una serie de hechos, ¿no? Puede ser una novela, un cuento, un mito. Aquí son reconocibles, ¿no? En esta categoría tú te das cuenta, puede ser una historia relacionada a la imaginación o una historia real. Cuando es real, es una novela, ¿no? Cuando tiene elementos ficticios, pues mayormente es un cuento y es de manera corta, ¿no? Y por último, hay una prosa de base poética. Es decir, puede escribir no utilizando solamente el medio de mi escritura, puede escribir también en prosa, pero dándole un toque poético, sí. En este caso, presenta un texto de estilo poético, pero escrito de margen a margen. Es decir, yo no voy a escribir solamente en el medio con rima, musicalidad. Sí tiene rima y musicalidad, no tendrá rima, pero sí tiene musicalidad y tiene ritmo. ¿Y cómo me doy cuenta que es prosa y no verso? Porque está escrito en todo el reglón, ¿ya? Y lo vamos a ver. Uno de esa categoría de ser prosa poética lo tiene Platero y yo. Miren, de Juan Ramón Jiménez. Recuerden cuando describe a Platero, ¿no? Platero es tan dulce que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los, ¿no? Así lo va diciendo. ¿Y cómo lo escribe? De reglón en reglón, pero sin embargo está poniendo expresión poética. Y veamos otra lectura. Miren, cuando te dice, tú, Platero, estás solamente en el pasado, pero ¿qué más te da el pasado a ti que vives en lo eterno? Que como yo aquí tienes en tu mano grana como el corazón de Dios perenne, el sol de cada aurora. Mira, va describiendo a Platero, que es un burrito, ¿no? Un pequeño potrillo, y lo hace utilizando la poesía, pero no utiliza, mira, medio reglón, el reglón solamente del medio, sino utiliza todo el reglón de la página como si fuera narrativo, ¿no? Y está escrito en prosa, pero utilizando la base poética. Lo está describiendo al burrito a Platero, pero de una manera poética. Por eso se le llama prosa de base poética. Esto no es poesía, pero está utilizando, ¿no? Los elementos poéticos para describir un determinado, en este caso, un animalito.
Mira, a eso se le llama, pues, prosa de base poética. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver las diferencias. Ustedes tal vez hasta ahorita no captan cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues les presento. La prosa, ya les decía, es una forma habitual en que escribimos, ¿no? El lenguaje es habitual, tal cual nosotros utilizamos. En cambio, en el verso no. El verso tiene una forma especial de expresarte. No te dicen normalmente las palabras, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decirte que tienes unos ojos azules, te van a utilizar las figuras literarias. Dirán que tienes unos ojos como el cielo de esta mañana, por ejemplo. Ese es utilizar verso. Utilizar las figuras literarias, ¿no? En cambio, en una prosa te dirán, pues tiene los ojos azules y punto, ¿no? Que me hacen enamorar. No. En cambio, en verso te dirán, pues, tus ojos son como el cielo que acabamos, que me trae grandes recuerdos y emociones, ¿no? Mira, ahí hay dos formas, entonces, de escribir de los escritores, ¿no? Es más fácil escribir en prosa que escribir en verso. Pero veamos, en la prosa se ocupa todo el reglón de la página, ya estamos viendo, ¿no? Cuando uno narra un cuento, utiliza desde el extremo hasta el otro extremo. En cambio, en el verso, pues utilizo solo un reglón, ¿no? Que mayormente es ocupado en el medio de la hoja, nada más, no utilizo todo el extremo, ¿ok? Otro, en la prosa, las oraciones no tienen el mismo número de sílabas métricas. Ahí no hay que tiene que coincidir en rimas, que tiene que haber cantidad, la misma cantidad en un verso de sílabas. No, ahí escribes en forma normal y libremente. En cambio, en los versos tienen un número determinado de sílabas métricas que debes poner en un verso. ¿Ya? Además, suelen contar con sonidos que los llama musicalidad, ¿no? Y también tienen la famosa rima, que ya saben ustedes, la última palabra que tiene un verso debe coincidir con otro verso más. Eso sí está escrito en rima. O si no, si es en versos libres, no hay necesidad de poner eso, pero lo que debe tener todo verso es la musicalidad y el ritmo. ¿Ok? Ya. Vamos a completar lo que hemos escuchado de la explicación. Con esto vamos a ver, completamos toda la explicación con este video que vamos a ver a continuación. A ver, chicos. Muy bien. A ver si ha habido algunas dudas. Lo complementamos y luego preguntamos. A ver, chicos. Veamos por acá, voy a compartir de nuevo la cámara. A ver, les voy a presentar entonces el video. Hoy, a ver, esto de las propagandas. Muy bien, vamos a comenzar entonces, chicos. Voy a ver, a compartir el sonido, si no, no lo van a poder ver. Ahora sí. Muy bien, comenzamos entonces el video. Hoy veremos las dos principales formas de expresión literaria, la prosa y el verso. Observemos estos dos textos. Ambos son literarios. Lo que los diferencia es la forma en que están escritos. La prosa y el verso son dos formas en las que un escritor puede expresarse. La prosa es la forma habitual en que escribimos un texto. El verso es más bien una forma especial de expresión. En la prosa se ocupa todo el renglón de nuestra página. En el verso, cada renglón estará ocupado por solo un verso. En la prosa, las oraciones no tienen el mismo número de sílabas métricas. Esto no tiene ninguna importancia. En cambio, los versos tienen un número determinado de sílabas métricas y además suelen contar con sonidos finales parecidos llamados rimas. Veamos otros dos ejemplos.
Como vemos, el primer texto está escrito hasta el final del renglón, como solemos hacerlo habitualmente, por lo tanto, es un texto en prosa. En el segundo texto podemos observar las unidades llamadas versos, que tienen un determinado número de sílabas. Además, observamos sonidos similares al final de cada verso. Hay que notar que los poemas no están necesariamente escritos todos en verso. Tenemos, por ejemplo, el primer texto, que es un poema de Martín Adán, escrito en prosa. Muy bien, chicos, entonces, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a reforzar entonces lo que hemos escuchado y lo que hemos escuchado también de la Miss, ¿no? La explicación de la Miss, vamos a reforzarlo en nuestras actividades. A ver, chicos, entonces vamos a buscar en nuestro libro de actividades, a ver, todos buscamos entonces en la página, aquí lo tenemos, chicos, en la página número 88 de su libro de actividades, del libro grueso. A ver, todos, muy bien, Litana, ahí ya lo había encontrado. La página 88, ahí justamente vamos a poder buscar, ¿no? Identificar cuál está escrito en verso y cuál está escrito en prosa. Ya tenemos varios fragmentos que nos van a ayudar a reconocer, a ver, cuál de los temas, de los fragmentos están escritos en verso y en prosa. Y vamos a tratar de interpretar, ¿ya? Ya les decía, los versos son un poquito más difíciles de interpretar. ¿Qué ha querido darnos a conocer el autor, no? Ya. En cambio, en la narrativa, como está escrito de una manera cotidiana, tan normal como nosotros nos expresamos, es más fácil. En cambio, en un poema, pues hay que interpretarlo, no en forma literal, sino tenemos que ponerle la interpretación. ¿Qué nos ha querido expresar el escritor al decir esto? ¿Ya? Ok, vamos a ver. Vamos a leer los fragmentos y vamos a responder a las siguientes preguntas. Primer fragmento, escuchamos, es de Mario Benedetti, Hagamos un trato, se llama así. Y dice así: compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Le dice, mira, es una manera de decirle, ¿no? Le dice, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2, no hasta 10, sino contar conmigo. Le quieres dar de entender algo, ¿no? Ok, veamos. ¿De qué trata el texto? De ayudar. ¿Ah? De ayudar, correcto. Él le está diciendo a ella, ¿no? Que tiene, ¿cómo eso ayuda? ¿Es condicional o incondicional? Incondicional. Incondicional, por eso le dice, cuenta con mi ayuda, no hasta una vez, 2 veces, ¿no? Sino cuenta conmigo siempre, ¿no? Entonces, ¿qué le quiere expresar con este poema? Pues el amor y la ayuda incondicional, ¿no? Hacia una persona. Por eso, mire esa forma de decirle, ¿no? Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Quiere decir, en todo momento está ahí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pues, ¿de qué trata el texto? De la ayuda incondicional, ¿no? Que no tiene condiciones. Mira, y lo dijo de otra manera, ¿no? ¿Por qué no le dijo, cuenta conmigo en todo, en lo bueno, en lo malo? No, le dice, no hasta 2, ni hasta 3, ni hasta 10, sino cuenta conmigo, ¿no? Mira, una manera diferente de decir, eso es un poema, pues, hijo. Bueno, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza y cuál es su finalidad? Lenguaje literario. Correcto, es un lenguaje poético, llamado poético, ¿no? ¿Cuál es su fin? Con fines estéticos, es decir, para darle mayor
belleza, ¿no? Así se escribe en los poemas. En lugar de escribir tan normalmente, ¿no? Cotidiano, pues los poemas utilizas la belleza. Su fin es estético, nada más para darle belleza, ¿no? Belleza, arte. Es todo un arte decir las cosas en forma poética, mire. Otro. El texto comprende frases que riman. ¿Cuáles? A ver, ¿qué frases riman? Se vuelve a repetir, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, puede contar, y luego, sí, contar, si no, contar, le dice. Vuelven a repetir lo mismo, ¿no? Contar, contar rima, porque lo está diciendo frecuentemente, ¿no? Es la última. Sabemos que para saber si es rima tengo que comparar la última letra que se ha escrito en cada verso con cuál suena igual, ¿no? Y ahí encontramos la palabra puede contar con si no, contar, ¿no? Aunque ahí, pues claro, ¿cómo no va a sonar igual si es la misma palabra, ¿no? Pues ahí está rimando. Sí tiene rima ese poema. Otro. ¿El texto es una composición poética? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. ¿no? ¿Por qué? Lleva rima. Correcto, porque tiene rima, no está escrito de reglón en reglón, ¿no? Hay en cada verso está escrito en versos y en cada verso hay determinadas sílabas nada más, ¿no? No, ahí tenemos que contar ciertas sílabas, no está escrito todo de reglón, ¿no? Esas son las condiciones que yo tengo para saber que eso es una composición poética. En cambio, vamos a leer el siguiente texto y nos va a leer Diego. A ver, Diego, léenos el texto número, letra B. ¿Qué dice? Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que la otra a la hora del calor. Ok, al decirnos, ¿no? Que Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. A ver, ¿de qué trata el texto? ¿Qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo el autor? Está contando un cuento, está describiendo, está argumentando. ¿Qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo? ¿De qué trata el texto? ¿Nadie se ha dado cuenta? A ver, les vuelvo a leer. Dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. Como huevos prehistóricos, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Luego dice, José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todos
podían llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otros a la hora del calor. ¿Qué hace el escritor en este caso? ¿De qué trata este fragmento? Está escribiendo, Está describiendo, ¿no? Correcto. Está haciendo una descripción, ¿no? De cómo era el lugar. Nos dice cómo estaban distribuidas las casitas, cuántas casitas había, ¿no? Y después, ¿a quién más describe? ¿A quién más describe? A José Arcadio, ¿no? Aparte del lugar de Macondo, lo describe a José Arcadio al decir que él era un hombre emprendedor, que nunca jamás había visto en esa aldea. Esta obra, este fragmento ha sido sacado de la lectura 100 años de soledad, ¿no? Cuando, pues, 100 años de soledad, pues ellos hablan desde la fundación de ese pueblo, ¿ya? Ellos por alguna circunstancia, ¿no? Ellos, por ejemplo, se meten entre hermanos, ¿no? Ellos, por ejemplo, se enamoran dos hermanos y tienen un hijo, y por la tradición del pueblo ese es pecado, ¿no? Y pues ellos huyen a otro pueblo y ahí fundan, es como los primeros pobladores fundan Macondo, ¿ya? Y mira, José Arcadio es el fundador, ¿no? El que hizo esto. Y pues ahí ellos fundan un pueblo, ¿no? Y ahí pues hacen sus construcciones, todo, por eso lo relatan así. Bueno, sería bueno que lean la obra para que lo entiendan. Pero mira, esto es así, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí el autor? Pues está describiendo el lugar y al personaje que se llama José Arcadio Buendía. Muy bien, vamos. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza, chicos? ¿Es un lenguaje poético igual que el anterior? ¿Qué dice? Tatiana dice no, no, no. A ver, dígame. No. ¿Qué dices tú? ¿Qué lenguaje es? Es un lenguaje natural, como nosotros utilizamos, ¿no? Solo que en este caso está describiendo, ¿no? Está describiendo el lugar. Es un lenguaje descriptivo, pero utilizando un lenguaje natural, como utilizamos nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, eso ponemos. ¿Qué lenguaje? Utiliza un lenguaje descriptivo, ¿no? Que imita la expresión natural de nuestro lenguaje. Nada más. Ok. ¿Qué tipo de prosa se presenta entonces? De los tipos de prosa que hemos encontrado. Argumentativa, descriptiva. ¿Cuál de ellos es? Descriptivo. Correcto, su mismo nombre lo dice, descriptiva, ¿no? Porque nos están resaltando las características, cómo es. ¿Cómo te das cuenta cuando responde a la pregunta, ¿cómo es? ¿No? Cuando alguien te describe, te hace la pregunta, ¿cómo es? Empiezas, por ejemplo, tiene cabello marrón, tiene dos ojos, una boca, una nariz, no dos ojos, ya, bueno, así, ¿no? Tiene un ojo los ojos azulados o marrones o negros, pues ahí estoy respondiendo a la pregunta ¿cómo? ¿No? Eso es entonces una prosa descriptiva. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de prosa se presenta? Pues es una prosa descriptiva, ¿no? Listo. C. Vamos. Vamos a leer otro fragmento y escuchemos cómo está escrito esto. Dice, José Martí, cultivo una rosa blanca, se llama así el título. Cultivo una rosa blanca. Y dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Muy bien, ahora pregunto, ¿de qué trata el texto?
De una amistad. Correcto, de una amistad, ¿no? Es el valor de la amistad. Ahí no está hablando, está utilizando el cultivo de la rosa blanca, pero no para decirte que es un cultivador o es un jardinero que está cultivando rosas blancas, sino, como dice Litano, nos habla de la amistad, ¿no? Pues la amistad también se debe cultivar, ¿no? Como las rosas. Mira, entonces, esta forma de escribir no es una forma directa, ¿no? Ya estarán adivinando qué tipo, si será verso o prosa. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata? Del valor de la amistad, ¿no? Listo. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza y cuál es su finalidad? Igual que el primero, ¿no? ¿O no? Sí, dice Tatiana, igual que el primero. Entonces, ¿qué hemos puesto al comienzo? Poeta. Correcto, es un lenguaje poético y con fines solamente estéticos, ¿no? De resaltar la belleza. Decimos las cosas, pero no de manera directa, ¿no? Utilizando otros elementos para decir algo. Mira, ahora, lo que nos quiere decir es sobre la amistad y está utilizando, ha hecho uso de cuando sembramos una rosa blanca, ¿no? Está utilizando la palabra rosa blanca y el sembrío para darte a conocer cómo debemos, ¿no? Cultivar nuestra amistad. Correcto. Veamos. El texto comprende frases que riman. ¿Cuáles? A ver, si alguien me dice, ¿cuáles? Blanca, franca. Correcto, Cultivo, blanca y franca. ¿Qué más? Y arranca también, ¿no? Anca, anca, riman todos ellos. ¿Qué más? cultivo y vivo. Correcto, vivo con cultivo, ¿no? Ajá. Y enero con sincero también, ¿no? Enero, ero, sincero, ero. Sí riman, ¿no? Con las últimas letras de cada verso. Sí tiene rima entonces. Entonces pongamos ahí. El texto comprende frases que riman. Por ejemplo, pondremos cultivo con cultivo, ¿con qué hemos dicho? Ah, no, blanca, ¿con qué? Con franca y arranca, ¿no? Con esos tres rimas en ese verso. La palabra blanca con franca y arranca. Se ven las rimas con las últimas palabras del verso. ¿Ya? ¿Qué más? Perdón, ¿de qué era la pregunta que dice qué tipo de lenguaje se utiliza? A ver, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza? Igual que el primero que hemos puesto, utiliza un lenguaje poético. ¿Y cuál es su finalidad? Son con fines estéticos, ¿no? Es decir, solamente artísticos, ¿no? Que se pone así en los poemas. Ese es el fin. Y dar a conocer sentimientos, ¿no? Nada más. Luego, ¿el texto comprende frases que riman? Sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, blanca con franca, ¿no? Enero con sincero, otro vivo con cultivo, ¿no? Esos son los versos que coinciden con la... Entonces tiene rima. Otro. El texto es una composición poética, ¿qué dicen, chicos? ¿No o sí? Sí. Sí, ¿no? Es una composición poética. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de palabras, ¿no? Que tienen rima, ¿no? Y tiene solamente una cantidad determinada de sílabas. En cambio, el otro no se puede contar sus sílabas cuando escribes en prosa, ¿no? ¿O sí? No, no, solo en los versos, en cada, sí se puede contar las sílabas, ¿no? En cada verso. Mira, cultivo, tiene, ¿no? Se puede contar sus sílabas. Cultivo, una, rosa, blanca. Sí se puede contar porque no es tan largo, ¿no? Como escribir en prosa. Ok. Número 2. Escuchemos. Escuchen bien, que tal vez lo puedan confundir con un verso. Vamos a ver. Escribe el tipo de prosa. Vamos a ver, recuerden que hay prosa argumentativa, les vuelvo a poner acá la teoría,
Miren, chicos. Aquí, a ver. Vamos a ver, aquí está, mira, en la pantalla les pongo los tipos de prosa. Recuerden que aquí había tipos de prosa, ¿no? Hay prosa argumentativa, donde pues presentan hechos, procedimientos y problemas, ¿no? Las causas. En cambio, la prosa de base descriptiva es cuando el autor nos presenta una narración, pero a través de sus 5 sentidos, ¿no? Todo lo que está viendo, lo que percibe. Otro, recuerde, es prosa narrativa cuando te presentan la historia, te exponen una historia, ¿no? De acuerdo a la relación de los hechos. Muy bien. Y hay una prosa poética cuando va a utilizar un estilo poético, es decir, así como una poesía, pero está escrito de margen a margen. Vamos a ver en la siguiente prosa, cómo está, qué tipo de prosa está utilizando. Veamos, dice, el paisaje es natural y costero. Es una isla que tiene mucha vegetación, donde nunca llueve y donde siempre hace calor. En el centro de la isla hay un río por donde nadan muchos peces de colores. Al final del río, dando al mar, hay una bonita cascada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tipo de prosa es esta? Descriptiva. Correcto, perfecto. Es una prosa de base descriptiva. Te ha descrito, ¿no? Cómo es el lugar, todo lo que está viendo, ¿no? Ok, perfecto. El siguiente, a ver chicos, dice, el calentamiento global se debe a la a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, el GEI. Y esto ha provocado el cambio climático en el planeta. Con el avance industrial se genera una gran cantidad de estos gases debido a las actividades que realiza el hombre. ¿Qué tipo de prosa habrá utilizado este texto? Vamos desde aquí. A ver, ¿dónde está? Desde aquí teníamos, ¿no? ¿Qué tipo de prosa habrá utilizado este autor en este fragmento? Argumentativa. Claro, es una llamada también expositiva, ¿no? Porque está utilizando una exposición. Entonces es una argumentativa, ¿no? Ah, muy bien. Vamos a ver. Número 3. Identifica si los siguientes textos están escritos en prosa o en verso. Página 90. ¿Listo? Ya nos olvidamos un poco de los tipos de prosa. Ahora vamos a ver si es prosa o verso. Veamos. Primero dice, nos va a leer, a ver, Kiarita, nos lee el primer fragmento de color amarillo. Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella, y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos, que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento, solo Dios sabe cuánto te quise. Ajá, mira, eso es sacado del Amor en tiempos de cólera, es una novela, ¿no? Mira, cuando ella ya está muriendo, él le dice, no, no sabes cuánto te quise. Ok, vamos a ver, ¿eso qué será? ¿Prosa o verso? Parece prosa. Parece y es prosa, ¿no? Está escrito en prosa, correcto. En cambio, cuando digo, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro.
Tal vez un jueves como hoy, como es hoy de otoño. A ver, ¿qué será? Verso rimado. Claro, es un verso, ¿no? Es un verso y está rimado como dice, ¿no? Me moriré en París con aguacero. Eso lo dijo pues César Vallejo. En sí, él se había adelantado cómo iba a ser su muerte, ¿no? Mira, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Mira, muy bien. Vamos a ver un deseo oculto, ¿no? De decir, pues yo quiero morirme como ahora, ¿no? Cuando el cielo está o el cielo está soleado, ¿no? Pues eso, ¿no? Es un sentimiento. Muy bien, vamos. El siguiente nos lee, a ver, nos va a leer Tatiana. Tatiana nos lee sobre Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Es un fragmento. Vamos a reconocer si está en prosa o en verso. Léanos, por favor, Tatiana. Gaba sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la endiodez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Mira, entonces ahí, ¿no? Está contando la endiondez. ¿Qué es la endiondez? Es el mal olor, ¿no? Cuando huele a petrificado, ahí habla de los baños, ¿no? Como ese olor maloliente que huele en los baños, ¿no? Pues eso es un lugar donde iban estudiantes a estar ahí internados, ¿no? Y pues ahí habla cómo apestaba, ¿no? Ese lugar y cómo llegaban los vientos, ¿no? Ya antes penetraba todo eso. ¿Cómo? ¿En qué está escrito? ¿En prosa o en verso? En prosa. Claro, es evidente, ¿no? Está escrito en prosa. Pero escuchemos esta otra forma de escribir. Dijo, tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Gabriela Mistral, y habla sobre la riqueza, ¿no? Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. No estaba apegada al dinero, a las riquezas, ¿no? Así como se fue en un momento la riqueza, puede retornar, ¿no? Pues bueno, eso, ¿en qué está escrito? ¿En verso o en prosa? En verso. Está escrito en verso, ¿no? Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué van a hacer? Van a elaborar una prosa de base narrativa, es decir, van a narrar como un cuento, ¿no? Que contenga un mensaje de reflexión, pero, a ver, ¿cómo pueden narrar algo, no? Porque te está pidiendo una prosa de base narrativa. Es como contar un cuento, una novela, ¿no? Pero que les haga reflexionar. A ver, que sea corto nada más, con pocos párrafos, ¿no? Ya, a ver, ¿qué puedes contar tú que les haga reflexionar, pero está escrito en prosa narrativa? No te está pidiendo en verso, ¿ya? Algo, una historia que puedes narrar tú, que les haga reflexionar a tus compañeros. Puedes escribir una historia, un cuento, una novela pequeño, un pequeño fragmento nada más, ¿no?
A ver, Valentino y Luis. No me había dado cuenta que estaban recibiendo la clase con el cerrado. Ellos, aprovechando el pánico, estaban con la cámara cerrada. Luis y Valentino, a ver, ya saben, no les vale de nada si no están en forma presencial en la clase, ¿no? Presencial es que estés con la cámara abierta, ¿no? Es como si estuvieras en el colegio, me dejas tu nombre y te vas. Es así, ¿no? Me dejas tu carpeta y tú te vas, me dejas ahí un cartón donde dice Luis o donde dice Valentino. ¿De qué le sirve? No, no te sirve de nada, porque yo no sé si estás trabajando, si no estás trabajando. Eso no es presencia, ¿no? Muy bien. A ver, alguien que ya terminó va a escribir en prosa de base narrativa, ¿no? Pero algo que contenga un mensaje de reflexión. Es decir, puede contar un cuento, puede contar una novela, una fábula, un mito, no sé, pero que, a ver, va a escribir, ¿no? Y luego nos narrará, a ver, una anécdota. Todo eso está en forma narrativa, ¿no? Esa es una prosa narrativa. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene? Yo mismo. A ver, Dieguito, ¿qué has puesto? Te escuchamos. Le puse. Cierta vez me encontré un niño pobre en la calle. Veía que mucha gente le daba algo de dinero. Yo, en lugar de hacer eso, me acerqué al niño y lo golpeé. Luego me fui y vi que todos hablaban del tema. Me encontré al niño con sus papás. Fui duramente criticado por semejante acción, pero creo que nunca más golpearé a alguien sin ninguna razón. Ah, muy bien, mira. Ahí, ¿no? Extrañamente nos cuenta de que golpeó a un niño que lo vieron, que lo vio pidiendo dinero, ¿no? Ya, pero mira, tal vez hizo para que reaccionen, ¿no? Su familiar reaccione y diga, pues protejámosla, ¿no? Y apareció con sus padres, decía, y nunca más haré lo que hice en ese momento, ¿no? Pero muchas veces algunas acciones puede ser para despertar a la gente, ¿no? Que diga a la gente, pues déjalo, ¿no? No lo golpees, pero de una manera, ¿cómo lo estamos golpeando? Pues quitándole la dignidad a esta persona, ¿no? El solo darle unas cuantas monedas no lo estamos volviendo digno a esta persona, ¿no? Lo estamos tratando como persona al cual hay que darle lo que nos sobra. Pues, muy bien, gracias, Diego. Vamos a ver otro, muy bien, otra narrativa que tenga base, a ver, o bueno, otra prosa que tiene base narrativa
y que tenga un mensaje de reflexión. Creo que algunos siguen escribiendo todavía. Muy bien. Vania no la veo ahí en clase. Estoy viendo su puerta nada más. ¿Quién más? ¿Quién más terminó? Así estás ahí. Ya. A ver, ¿quién más? Hoy no ha venido Valeria, ¿no? No la veo a Valeria aquí en el grupo. Bueno, voy a tomar asistencia mientras ustedes están escribiendo su narrativa. Ahora están juntitas Elga y Azul, ya no están en cámaras diferentes. Ah, sí están en cámaras diferentes. Es que como veía así la cabecita de Azul mirando el trabajo seguro de la hermana. Ahí lo que tienen que hacer es, diré Elga y Azul, cuando una habla y la otra cierra su, porque de todas maneras se va a escuchar un eco, ¿no? Siempre hay eso, cuando están en la misma habitación, dos computadoras, hay un sonidito que se filtra, ¿no? De la computadora, de la otra computadora o del celular. Así es que cuando una esté hablando, la otra tiene que cerrar el audio para que así no haya filtraciones. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién más terminó? ¿Otro? Hoy no ha estado Valeria. ¿Alguien más ya quiere dar su poema? Su poema, diré su narrativa. ¿Nadie más? Muy bien, Dieguito. A ver, chicos, los demás. Litano está que se despeina y se peina y ya creo que ha terminado. ¿Ya terminó? Se podría decir que sí, Miss, pero Ok, a ver, léelo, hija. A ver, léelo, Litano. Te escuchamos. Miss lo voy a escribir. ¿No lo has escrito? No. Ah, solo lo has pensado. Pues bueno, termina de escribir entonces, hijo, para que lo puedas leer, se te haga más fácil. ¿Alguien más terminó?
No te veo, Sebastián Arturo. ¿Dónde te fuiste? ¿O te has agachado? Ah, estabas para un Agacho, costado. Miss, es que mi cámara está así, Miss. Sí, Así está mi bien. cámara. Así fue cuando la compramos. No, estás a un costado, por eso que no se te ve. Ya, sigue trabajando, hijo. Luis se me fue. ¿Dónde está Luis? Luis se me fue a almorzar ya. Dijo, ya no estoy para narraciones, me voy a almorzar, dijo Luis. Me revelo, tengo hambre. Sofía, ¿ya terminaste? Nada. ¿Ahí estás? Así estaba ahí, Sofía. Está en pleno craneo, está pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice. A ver, ¿quién terminó? Para que lo lea. Su última nota tal vez de este bimestre ya. A ver, para que se gane su última nota ya. Ya que el martes ya nos vamos, ¿no? El martes tenemos la última clase de este bimestre, claro. Ustedes ya no tienen exámenes conmigo y creo que el martes... ¿Qué dices? Ya terminé yo. Te escuchamos, sí. Un día estaba con mi hermano y discutimos tan fuerte, le dije que no, y discutimos tan fuerte que le dije que no era mi hermano.
y que no lo quería. En ese momento salí a la calle y pensé que no debí de haberlo tratado así. Regresé a casa, busqué a mi hermano y le pedí perdón. Le pedí perdón, le dije que lo quería mucho y que era mi hermano. Ah, mira qué bonita narración que nos ha contado, ¿no? Que ha leído Valentino. Pues mira cómo es el amor de hermanos, ¿no? A veces por la cólera, pues podemos decir cosas, pero después nos arrepentimos y pues ahora el cariño que se tienen será más grande, ¿no? Y valió de decirle, bueno, no quiero ser tu hermano, mira, y se dio cuenta, pero él, ¿no? Qué bonita acción de pedirle disculpas y continuar la vida, ¿no? Muy bien, qué bonita reflexión, chicos. Nos ha hecho Valentino también con su prosa narrativa. Muy bien, perfecto, Valentino. Muy bien, vamos a ver. Pongámosle su puntaje. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Catherine ha levantado la manito. Muy bien, te escuchamos tu lectura, Catherine. A ver, ¿qué cosas has escrito? Ay, la sirenita. Nada, sí, solamente vas a leer, hija. No lo vas a hablar si no lo vas a leer. A ver, ¿qué cosas has escrito? Érase una vez una sirenita hermosa y cantadora. Vivía en una isla con sus hermanas. Un día llegó un barco, tuvieron que esconderse, pero ella notó algo muy extraño. El barco se fue en un joven muy apuesto. Sirenita se puso muy nerviosa a ver que el muchacho se puso fuego para calentarse. La sirena cuando pisa se convierte en humana. Se acercó al joven y le preguntó, ¿qué hacía aquí? Chico respondió que lo había abandonado y se quedó a vivir con ella. Pero la sirenita no habló porque la bruja le quitó la voz. Causa risa a Catherine, ya. Si te ríes no te vamos a entender lo que has escrito. Muy bien, la sirenita, la bruja le quitó la voz, ahí te quedaste. Ya, no pudo hablar cuando el príncipe la encontró a la sirenita que se había convertido en humana. Le dijo que la habían abandonado. ¿Qué más? Termina Ahí termina, mira, muy bien. La bondad del príncipe, ¿no? Que, pues bueno, de ahí podemos sacar la bondad del príncipe que la ayudó, ¿no? No la dejó pues así, ¿no? Abandonada, la acogió y pues al final vivió con ella, ¿no? Y todos felices. Ajá, muy bien, mira, Catherine ha creado su narrativa, ha creado su cuento en base a la sirenita, ¿no? Muy bien, Catherine, está muy bonito. Muy bien, Catherine. Ahí ella se ríe de su composición. Listo, muy bien, de su narrativa. Muy bien, Catherine, mira, ahí le ha puesto una gota de fantasía, ¿no? Muy bien, Stephanie, te escuchamos, hija. Ya, misita. Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante calor verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul. Los grandes árboles fuertes y verdes se asombraban por doquier. Las lluvias ya habían hecho de las suyas. El ambiente tenía un olor a tierra mojada. Muy bien, Stephanie, pero tú no has utilizado una prosa narrativa, sino una prosa descriptiva, ¿no? Porque nos ha descrito el lugar, ¿ya? Has escrito, pues, lo que nos acabas de narrar, has utilizado una prosa descriptiva, ¿no? De cómo era el lugar,
qué cosas contenía, cómo estaba el ambiente, pues eso es una prosa descriptiva, no es una prosa narrativa. ¿Ya? Lo que te pedía el libro es que utilices la prosa narrativa, ¿ya? Ahí, pues, en la forma te equivocaste, Stephanie. Muy bien. Vamos por ahí, chicos. Pero les cuento, chicos, que ya se acabó el tiempo y los demás me la van a tener que colgar. No, lo dejamos para la próxima clase porque si me lo cuelgan, los exámenes ya no hay espacio, tengo que terminar de pasar a la computadora los exámenes, si no, ya no va a recibir, no voy a poder recibir, sea demasiado recargado y con lo que han mandado los videos los chicos para el 28 de julio, diré para el día de 27 de julio, tampoco se va a poder recibir. Así es que, chicos, en la próxima clase que tenemos el día martes, van a terminar de leer, ¿ya? Los que faltan, claro. Y Stephanie tienes que corregir, porque lo que has hecho es una narrativa descriptiva. Ya, muy bien. Ok, chicos, nos vemos en la próxima clase. Muy buenas creaciones han tenido los demás chicos que nos han leído. Muy bien. Nos vemos entonces hasta la próxima clase, chicos. Nos vemos.